Ahí un poco se escuchó un ruidito, pero... No, no se te escucha. Sí, los parciales, Luis, van a ser práctica, teoría, y otra cosa más, que gracias por la pregunta, que eso me estaba olvidando. Los parciales son prácticos, teóricos y de laboratorio, ¿sí? Ustedes este año, dada esta circunstancia, no van a poder hacer los trabajos prácticos de laboratorio de manera presencial en nuestro laboratorio en la sede central, pero igual van a tener laboratorios. Los laboratorios vamos a empezarlos a subir, son videos que nosotros hemos grabado, los vamos a empezar a subir la semana que viene, Nelson, ¿no? Habíamos quedado lunes por ahí, pero bueno, la semana que viene los empezamos a subir a los laboratorios. El primer laboratorio que se va a subir es el laboratorio de normas de higiene y seguridad y reconocimiento del material de laboratorio. La siguiente semana se va a subir el laboratorio de, uno por semana, el de sistemas materiales, y el tercer laboratorio que se va a subir es el laboratorio de reacciones químicas, ¿sí? Esos tres laboratorios van a estar incluidos en la evaluación parcial que se va a hacer en la primera, digamos, la que se va a hacer el 6 de octubre, ¿sí? Entonces, los laboratorios son videos y guía. O sea, ustedes van a tener una guía, que es la guía de laboratorio, donde más o menos se les explica qué es lo que vamos a hacer. Y van a tener subido en YouTube el video de nosotros los docentes haciendo esos prácticos de laboratorio, ¿sí? Entonces, ahí ustedes van a entrar, van a ver los videos, van a anotar las cosas, todo lo que vean y les parezca, digamos, importante, ¿sí? Y lo van a tener. Y eso es lo que se va a evaluar después en el parcial. O sea que el parcial se van a evaluar las tres instancias. Recuerden que por ser el parcial presencial, van a poder acceder a una promoción, ¿sí? Entonces, el que va al día con la materia, buenísimo. Sí, exactamente, Manuel, tu resumen es perfecto. Los tres primeros laboratorios van a entrar en el parcial 1, ¿sí? Los demás, que son 4 más, van a ir para el segundo parcial. ¿Sí? Todas las semanas se va a subir el video y la guía de cada uno de los laboratorios, empezando esta semana, que va a ser 6, creo, de septiembre, el lunes que viene, ahí arrancamos subiendo los laboratorios, ¿sí? Así que, bueno, eso como Docente, información importante. ¿Sí, Agustina? este, Decime. la práctica de laboratorio, o sea, van a hacer, hay que hacer las prácticas o hay que ver los videos y en el parcial hay que resolverlo, digamos. Exactamente, o sea, ustedes van a ver los videos, ¿sí? Tienen la guía de laboratorio, van a tener los videos y lo que va a suceder ahí es que vamos a poder evaluarlos respecto a las cuestiones que se hablan, se comentan, se discuten en el laboratorio, en los videos, ¿sí? Y cosas que están escritas en la guía también. ¿Sí? No es que vos vas a hacerlo, ¿sí? Va a hacer una evaluación, ¿sí? Sobre normas de higiene y seguridad, sobre el material. Nosotros en los videos le explicamos, por ejemplo, cuál material es material calibrado, cuál no es calibrado. Entonces, ese tipo de preguntas van a aparecer después en el parcial, ¿sí? Todo lo que se habla en el video o lo que está escrito en la guía de laboratorio es objeto de evaluación, ¿sí? Cualquiera de esas cosas, nosotros podemos preguntarte y evaluarte. ¿Ha quedado claro, Agustina? No sé Sí, si me he hecho entender. sí, bien. Bien. Buenísimo. Y son los primeros tres, recuerden, primer parcial, los primeros tres laboratorios, los empezamos a subir la semana que viene. Así que, bueno, eso, a tener en cuenta. ¿Algo más, Nelson? Ahora a ver, Nelson, si te escuchamos o no. Me parece que el profe está con problemas de conexión. No, de micrófono, capaz. ¿Activa tu audio, Nelson, o no? Abajo, ¿has visto? Capaz que tienes desactivado, pero a mí me parece que estás activado, así que... No, no, no se te escucha. ¿Con cuánto se promociona? Con 70, Sofía, ¿sí? Con 70% del parcial tienes la posibilidad de acceder a la promoción, ¿sí? Sí o sí 70. Tienes que sacar más del 70.
Esta materia química es bastante pesada en el sentido de que ustedes como futuros ingenieros, esta comisión al menos es la única química que va a cursar, excepto los de hidráulica, que después más adelante van a tener química y biología del agua, como optativa creo, o es obligatoria me parece que es, no lo tengo ahí el profe Nelson para que me ayude con las cosas, que a veces me olvido, pero creo que es obligatoria para hidráulica, química y biología del agua, que también lo cursan con con nosotros, con los docentes del departamento de química, pero todos los demás, esta materia es como la única química que van a tener en su formación, ¿sí? Los de civil también tienen como materia optativa, perdón, química y biología del agua, así que si alguno más adelante llega a las optativas y desea cursar, también puede sumarse a la cursada, pero en general esta materia es la única química, dentro de lo que son el ciclo básico es la única química. Es una materia bastante larga, es una materia pesada, entonces, si ustedes van al día con la asignatura y logran promocionar, sería para ustedes un golazo, ¿sí? Primero porque se sacan un final de encima, un final que es bastante complicado, una materia que necesita mucho tiempo de estudio para presentarse. Entonces, si se organizan, como dicen si nos organizamos, Hola. promocionamos todos, ¿sí? Bueno, más o menos así. Traten en lo posible de ir al día, el que pueda, ¿sí? Presencialidad no habría todavía, ¿no, Fanny. profe? Ahí está, ahí te escuchamos, Nelson, sí. Ahora sí. ¿Qué le pasaba a tu micrófono? Bien, sí, se ha Ah, actualizado el Zoom. con razón estabas ahí. No, no me ha pedido actualización del Zoom. El Zoom. Buenísimo. Perfecto, ahora te escuchamos sin Sí, ningún sí. problema. ¿El de los ayudantes les has explicado? No, 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 ahora te dejo que vos ¿Los lo expliques. Les voy ayudantes a les decir, has le voy a explicado? contestar a Mildred. Mildred debe ser tu apellido. O Mildred es tu nombre, Bien. Rosalí. Bueno, te voy a decir Rosalí. Que ella nos pregunta si presencialidad no habría todavía. No, ¿sí? Las clases presenciales todavía no, más allá de que ustedes habrán visto que ahora el COE ha habilitado la presencialidad plena, pero tiene un límite de personas, digamos, para estar compartiendo un espacio y no aplica para nuestras comisiones en ingeniería, que somos muchas personas. Esta comisión creo que tiene 128 personas, más o menos, más o menos, puede ir 120 redondeando, entonces es imposible organizar el regreso a clases presenciales con esa cantidad de gente, ¿sí? Presencialidad, no, los Lo que laboratorios van a pasa ser que virtuales y bien, ajá. Sí, sí, Nelson, te escuchamos. no, la universidad, digamos, con respecto a esas decisiones, es autónoma. O Ujú. sea, muchas veces no va con Con la provincia provincia. decide, Sí, simplemente aquí hay una reglamentación interna y sí, eso la universidad lo decide, sí, sí, hasta sí. qué punto se adhiere Se a esas adapta. medidas. Tal cual, así es, así es. Así que por ahora, presencialidad solo los parciales, ¿sí? Este, nada más. Así que bueno, pero lo bueno de poder hacer el parcial presencial es que les da a ustedes la posibilidad de acceder a la promoción si están, si vienen al día y si eso, o sea que dentro de todo es bueno. Porque la corte del año pasado, la corte 2020, que ha rendido todo virtual y todas esas cuestiones, ellos no han tenido la posibilidad de promocionar y toda esa corte va a examen final, ¿sí? Toda esa corte que ha regularizado muchas personas, como nunca, porque la verdad que en química, chicos, regularizan muy pocas personas. El año pasado las evaluaciones han sido virtuales, bueno, hemos tenido un récord de regularidad, pero ¿cuál es la desventaja de esa corte? Que todos van a examen final, o sea, no tienen la posibilidad de promocionar, cosa que a ustedes este año, al hacer la evaluación presencial, sí tienen. Bueno, yo creo que he dicho todo lo que tenía que decir. Nelson, explicarle lo de los ayudantes Sí, y arranquemos con la clase, no, ahí nomás. bien. Con respecto a los ayudantes estudiantiles, nosotros tenemos 3 ayudantes en la cátedra. Para esta comisión hemos designado 2 ayudantes. Uno es Nahuel Cisneros y el otro es Juan Gusti. Ellos dos van a estar ayudándolos con las consultas. Así que lo pueden encontrar en el CUP por mensaje privado, pueden contactarlo, o creo que también tienen un grupo de WhatsApp, Sí, creo que si los mal no habían recuerdo. agregado ustedes o alguien los había sumado y me parece que en el grupo de química de Comisión 1 ya están los chicos ahí, entonces, bueno, pero son las vías, Sí, digamos, para comunicarse con ellos. sí, Juan y bien. Nahuel, no se olviden.
por supuesto nosotros también estamos para darles consultas si necesitan. Uno creo de ustedes me ha hecho una consulta por privado, un mensaje, así que no tengo problema. Traten de hacer las guías. Recuerden que no van a tener, como otros años anteriores, un parcial de nomenclatura, sino que se va a evaluar en todos los parciales nomenclatura. Porque ya les he dicho que desde la clase anterior hasta el último día de clases se evalúa nomenclatura. Sí, exactamente. Bien. Listo, Vamos a podemos compartir arrancar. pantalla. Dale. Nelson, te va a Vamos a ver hacer si una me pregunta. deja. Vos cuando te has entrado a la Sí, sala para la clase, ¿has entrado con sí. el mail de Ana y la licencia o no? Con tu mail nomás, con tu No, Zoom. no, como que cualquier otro alumno. Ah, bien, bien, bien. Entonces la reunión, Así que seguramente si ahora que me autorizas compartir pantalla, sí, listo. porque quería probar también si andaba bien el enlace. Ajá, bien. Un participante puede comprar varios participantes. Ahí está, listo. Creo que ahora podría, Nelson. Sí, ahora puedo. Bien. No, porque ¿sabes cuál era mi pregunta? O sea que los chicos han entrado a la sala, estaban ya en la sala. Entonces vamos a tener que habilitar la sala de espera, me parece. Ujú. Sí, ya estaba. Bueno, no, en realidad yo he entrado primero y después han empezado a entrar los chicos. Ajá. Ah, bien, 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 listo. Ahora sí, ahora entiendo y me quedo Pero tranquilo. igual me ha dejado, digamos, Sí, entrar, sí, sí, más allá sí, de que no entiendo. estaba el anfitrión. Ajá, perfecto, listo, listo. Bien. Entonces vamos a poner ¿Ven sala mi de espera. pantalla ahí, chicos? No, no se ve nada. ¿No se ve? Bueno, Todavía no, pero si te deja ya compartir, ¿no? Porque yo le he habilitado aquí sí, que te deje. sí, sí. Ah, bien. Ahora sí. Ahí, Sí, sí. bien. Bueno, la clase anterior habíamos quedado en compuestos binarios. A ver si alguien recuerda hasta dónde. Había explicado lo básico de sales binarias y lo teníamos Bien, que terminar de ver nosotros por nuestra cuenta y teníamos que empezar con compuestos ternarios. bien. ¿Y de sales binarias qué recuerdan? Si lo han Son a visto en la partir de casa. un metal y un no metal, la Bien, combinación. es la formación de un compuesto a partir de un no metal con un metal, ¿verdad? ¿Cuál era el ejemplo clásico que tenían en la casa, digamos, todos los días? Una sal binaria. La sal que usamos La para sal de cocinar. mesa. Cloruro de Bien, sodio, la sal de mesa. muy bien. El cloruro de sodio. ¿Y qué sistema de nomenclatura es ese para las sales binarias? Recuerden que había tres: sistemático, tradicional y la de stop. Tradicional. Bien, recuerden para sales siempre es terminación uro, por eso decimos cloruro de sodio en el caso de la sal común y es el sistema tradicional, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver la otra parte, digamos, nomenclatura, que es el otro grupo grande, que son los compuestos ternarios. Ternarios porque están incluidos en su fórmula química tres elementos químicos, ¿sí? Por lo general, pero ya van a ver una excepción que les voy a explicar después. Dentro del primeros compuestos ternarios tenemos los hidróxidos. La estructura que está en la guía, la fórmula química sería, tiene esta estructura. La M simboliza un metal y el grupo siempre está en un hidróxido. Por eso viene la palabra hidróxido que tiene este grupo que se llama hidroxilo, que es el OH, o sea, un oxígeno y un hidrógeno. Por lo general lo van a ver entre paréntesis
y en otros no. Ya vamos a ver por qué en algunos llevan paréntesis y otros no. Pero siempre recuerden que los hidróxidos es el grupo hidroxilo, se une con un metal. ¿Bien? Y aquí esta X que ven como subíndice siempre va a estar del lado del grupo oxidrilo. O sea que todo esto está actuando como si fuera que hay un solo elemento. ¿Sí? Y todo este grupo va a tener siempre valencia 1, para que no se confunda. Si siempre tiene valencia 1, entonces imaginariamente lo vamos a tener como subíndice debajo del metal. Lo que sí va a cambiar va a ser el metal con el cual esté combinado. Por eso ponen aquí una hipotética que representa todas las valencias de los metales. ¿Sí? Y para este tipo de compuestos vamos a utilizar el sistema tradicional, por lo general, o pueden tener también el de stock. Aquí no vamos a utilizar el sistemático. Bien, aquí tienen una tablita de ejemplo. En el sistema tradicional, siempre a estos compuestos vamos a empezar a nombrar con la palabra hidróxido. ¿Seguido de qué? Del nombre raíz del metal del cual proviene. En este caso dice auroso. Como ustedes recién están aprendiendo, auroso se refiere al oro. El símbolo químico del oro es AU. Si se fijan en la tabla periódica, ¿ya han comprado la tabla periódica o la tienen en el teléfono? La tenemos, bro. La compramos. Bueno, listo. El símbolo del oro, entonces, ¿cuál es? AU. Bien. A mayúscula, recuerden, y U minúscula. Bien. Si aquí dice hidróxido auroso, recuerden que es tradicional, por eso está terminando en oso. Si es oso, ¿con qué número de valencia está trabajando el oro? Con la menor, ¿no? Con la menor, bien. ¿Y cuál es la menor en el caso del oro? El 1. El 1. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a escribir la fórmula de este compuesto? Respetando esto que está aquí arriba. AU. Bien. AU, A mayúscula, I minúscula. Y Bien. OH. OH lo vamos a poner entre paréntesis para que vean. ¿Sí? ¿Y qué más? Pero, y nada más. Y ahí nomás porque no tiene, bueno, la valencia es 1. Claro, la valencia Muy 1 bien. no se le pone y no sería necesario el paréntesis, ¿no? ¿O sí? Muy bien. En ese caso, no hace falta el paréntesis. ¿Sí? Bien. Porque es el hidróxido auroso. ¿Y qué otro hidróxido puede formar el oro? El áurico. 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 Hidróxido áurico. Bien. ¿Y cómo sería la fórmula de ese? AuOH3. AU, entre paréntesis, AU. el oxidrilo en 3. Bien. Aquí iría un 3 fuera del paréntesis. ¿Sí? Eso acostúmbrense a ponerlo bien fuera del paréntesis porque después, más adelante, viene el problema con estos subíndices si están dentro o fuera de los paréntesis. ¿Está? Este lo vamos a poner. ¿Qué nombre tiene este? Hidróxido áurico. La palabra hidróxido áurico. Bien, ese sería con la otra valencia. Lo voy a poner más chico, así no se confunde. Bien. ¿Está entendido? Sí. Bueno. Sí, O sea que al igual que los óxidos, va a depender con qué valencia esté actuando el metal y si tiene dos valencias va a formar dos hidróxidos también en este caso. ¿Sí? Lo mismo pasa con el hierro.
El hierro, ¿qué símbolo químico tiene? Fe, Fe. Muy Fe, bien, bien. Si dice OH, férrico, entre paréntesis Valencia OH, 3, Valencia 3, muy bien. ¿Por qué Valencia 3? porque termina en ICO Muy y bien. Va con la mayor. con la mayor Valencia. Muy bien. ¿Y en el hidróxido de litio? ¿El litio cómo se simboliza? LI, ¿no? Li. Muy bien. Después, OH, OH. Bien. ¿Qué más? ahí quedaría. Muy bien. ¿Y por qué no? Aquí recuerden que al tener una sola valencia, no hace falta poner ico ni os, ¿sí? Porque es la única que tiene. ¿Está? Bien. Y el último, plúmbico, ¿de cuál venía? ¿De qué De, metal? Ya de habíamos hecho plomo, un ejemplo. Del ¿Cómo? de plomo. plomo. Muy bien, del plomo. ¿Símbolo? PB. P. PB, Muy P larga. bien. OH. Y si 4, dice plúmbico, Valencia 4. 4. 4. Bueno, ustedes verifiquen, ¿no? Yo no tengo tabla periódica aquí. Así que si los compañeros por ahí ven algún error, lo dicen. Aquí me dicen con valencia 4. ¿Qué valencias tiene el plomo? 2 y 4. 2 2 y y 4. 4. Muy bien. Entonces, si dice ICO, tiene que estar con la valencia 4. Muy bien. Bueno, esto es todo lo que van a ver de hidróxido. No es complicado. Siempre la palabra hidróxido unido o combinado con un metal. ¿Sí? Otra cuestión que me habían preguntado en la clase anterior es con respecto al amoníaco. ¿Recuerdan la fórmula química del amoníaco? H. NH3. 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 3 3 era. Y el NH4 y el era amonio creo, ¿no? La amonio NH4. Muy bien. El amoníaco es un caso especial de que lo hemos visto nosotros. De Hidruros no metálicos. Bien, de hidruros no metálicos. El amoníaco en la naturaleza puede estar así solito como lo ven ahí escrito, ¿sí? Después me habían preguntado de este otro señor, que es el amonio, pero el amonio es un ion, o sea, tiene carga. Aquí lo voy a poner. Este es un superíndice y este es un subíndice. Este es el amonio. Amonio. Es un ion. El ion amonio. Ese nunca está solo. ¿Está? Eso es lo que lo diferencia del amoníaco. ¿Sí? Este es amoníaco. Y amonio. Entonces, en el caso de los hidróxidos, también puede estar presente el amonio. ¿Sí? Entonces va a ser NH4 seguido de quién? Del grupo oxidrilo. Y a ustedes me dirán, pero ya no un ternario, porque hay 4 ya. Y el grupo amonio sigue, en este caso, actuando como si fuera que hay un solo elemento químico aquí. O sea que tiene una valencia 1, al igual que el grupo oxidrilo. ¿Está? Entonces, este es hidróxido de amonio.
Les pongo el ejemplo porque en la guía creo que les pide esto. Eso es lo más extraño que pueden ver en un hidróxido, que es el de amonio. Yo le digo que es el de demonio porque ustedes nunca se acuerdan o no les gusta trabajar con ese compuesto. Es hidróxido de amonio. Y también forman sales binarias, ¿sí? Ustedes pueden tener un cloruro de amonio. También forma sales y actúa como si fuera que hay un solo elemento químico, que en el caso de la sal binaria actuaría como el del metal, ¿sí? En vez de decir cloruro de sodio, podemos decir cloruro de amonio. ¿Está claro? Sí. Bueno. Sí, jefe. Bueno, listo. Vamos a pasar a los ácidos. En los compuestos binarios, nosotros habíamos visto ácidos también. ¿Cuáles eran esos? ¿Recuerdan? El básico y el ácido. ¿Cuál? Perdón. Básicos. Una base. No. Ustedes se No. están confundiendo, me parece, con óxidos ácidos y óxidos El hidrácido. básicos. Hay Los unos hidrácidos. compuestos que se llaman ácidos dentro de los binarios. O también... Como el grupo auxiliar, pero con un no metal. No, Podría ser el ácido clorhídrico. bien, en ese caso hemos visto los ácidos. ¿En qué grupo eran esos? Los El hidrácidos hidrácido. o hidruros no Bien, metálicos. Pues, muy bien. Ahí, esos son los ácidos binarios o hidrácidos, como lo hemos visto también ahí. ¿Está? Ahora vamos a ver los otros ácidos que se llaman oxigenados u oxoácidos. ¿Por qué oxo? Porque tienen en su fórmula un oxígeno y van a tener un hidrógeno en su fórmula química. O sea que en la guía ustedes tienen la estructura general de el H de hidrógeno, en el centro un no metal, a continuación el oxígeno. Siempre va a ser así la estructura de los que vamos a ver nosotros. Pero aquí en el centro hay unos casos especiales que va a cambiar, que después lo vamos a ver. Por lo pronto, ustedes tienen que memorizar que tienen en un ácido siempre hay un hidrógeno, un no metal y un oxígeno para hacer un ácido ternario. En un ácido binario, ¿qué tenían? El que recién me estaban diciendo. No, ¿Qué tienen? sí. hidrógeno y no metal. Bien, tienen un hidrógeno y un no metal. ¿Sí? Eso es lo que lo diferencia de estos que estamos por ver. No está presente, ¿quién aquí? En los binarios. El oxígeno. ¿Qué le falta para que se parezcan a estos? El oxígeno. El oxígeno. Bueno, este es un ácido binario. Eso es un ácido binario. Ahora lo voy a poner con color para que lo vean. Y este otro es un ácido ternario. Bien, ahora vamos a ver qué simbolizan este A, B y C. Para nosotros esto va a ser los subíndices de la fórmula química. ¿Cómo lo vamos a encontrar a cada uno de esos subíndices? Bueno, primero hay que centrarse en este no metal. Si la valencia del no metal es impar, A es igual a 1.
si la valencia es del no metal es par, A va a ser igual a 2. ¿Qué casos pueden darse ahí de algún no metal que tiene una valencia par o impar? A ver, un ejemplo de un no metal. El carbono. El sodio, por ejemplo, que es impar. No, el sodio es un metal. El carbono. Perdón, el cloro. El carbono. ¿Qué valencia tiene el carbono? 2 y 4. Bueno, en este caso nosotros vamos a trabajar con valencia 4 al carbono. O sea, que entraría en el segundo caso. ¿Sí? Carbono con valencia 4, recuerdo. ¿Qué otro ejemplo tienen para decir? De un no metal. Con el azufre. El Con el fósforo. azufre. Sí. El selenio. Hola, ¿me escuchan? Sí, El profe. azufre, El azufre tiene par también. bueno, ¿cuáles son las valencias? 2, 4 y 4 y 6. 2, 4 y 6. Bien. La valencia 2 del azufre forma un tipo de ácido que ya lo hemos visto. ¿Cuál era? Forma este ácido. Un ácido binario. El azufre El sulfúrico. vale el sulfídrico, ¿sí? O el sulfuro de hidrógeno. Para ese caso, el azufre forma únicamente con el 2 un ácido binario. Para las otras valencias que me han dicho que es la 4 y la 6, forma un ácido ternario. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, jefe. Bueno. Es el único, ¿Y el único un caso. no metal? Perdón, ¿alguien ha dicho algo? Sí, le preguntaba si era el único caso en que pase eso. En el azufre, sí, después hay otros elementos que les El voy a ir selenio, el diciendo. telurio. Los del mismo grupo. Ujú. Bien, Exactamente. Azufre, selenio y teluro solamente forman con la valencia 2 hidrácidos y con sí, las valencias 4 y 6 forman los oxoácidos con terminación oso, con la menor valencia, con terminación ico. Pero solamente ese grupo. ese grupo. Pero sí hay otros casos que con una valencia forman unos compuestos y con otro, que eso lo van a ir aprendiendo en la medida que vayamos viendo aquí. ¿Sí? Por ahora quiero que se graban que el azufre forma un ácido binario con la valencia 2 y el resto de la valencia ácidos ternarios. ¿Está claro? Lo mismo que el carbono. El carbono nosotros lo vamos a ver con valencia 4 aquí. ¿Está? Bien, un ejemplo de impar es el cloro, Fósforo. Fósforo también. el fósforo. ¿Qué valencia tiene el fósforo? 3 y 5. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, justo lo del fósforo, porque el fósforo es bastante Ese lo va a complicado. hacer renegar. Pero por lo menos que se den cuenta quién tiene impar y quién tiene par, ¿sí? Entonces, para esos casos, del cloro, por ejemplo, el subíndice A va a valer 1, ¿sí? Si es un carbono, el subíndice A va a valer 2. Hasta ahí vamos bien. El B, el índice B, por ahora, nosotros lo vamos a considerar que B es igual a 1. ¿Sí? Por ahora digo porque después hay unos casos especiales. El C, ¿cómo lo vamos a calcular el C? El C va a ser la valencia del
no metal más 1. Más 1 era Fanny, me he olvidado. Más 1 o más 2, dependiendo si es par o impar. Bien. Estaba por decir general más 1 y más 2. Ajá, sí, sí, estás bueno. Bien. Valencia del metal más 1 si es impar. ¿Sí? Ujú, Dividido 2. sí. ¿Cuál sería este caso? Si A o si, a ver cómo lo ponemos, para que- si la valencia es impar. ¿Cuál sería este caso? El cloro, fósforo, Bueno, nitrógeno. bien. Hagan la cuenta. Si el cloro tiene valencia 1, aplican la fórmula. Esto era un paréntesis. Es la valencia más 1 dividido 2. Serían ¿Cómo sería todos, la cuenta? ¿Mm? todos con uno, todos los subíndices serían uno. Bueno, en este caso, como estamos calculando para C, C va a ser igual a 1. ¿Está? ¿Qué pasa si la valencia es par? Entonces vamos a tener todo lo anterior, pero aquí va a cambiar, le vamos a sumar 2. Y entonces aquí va a ser si la valencia es par. C va a ser igual, supongamos que estemos con el azufre, con valencia 4. Hagan el cálculo. 4 más 2 dividido 2. 3 sería. 6 dividido 2, 3. 3. Entonces el C va a ser igual a 3. Vamos a formar los ácidos aquí, las fórmulas para que se den cuenta. Una fórmula de un ácido siempre empieza con H. Para el caso del cloro, el no metal va en el centro, seguido del oxígeno. Sí. Bien. Nosotros hemos dicho que el cloro, si trabaja con la valencia 1, por ejemplo, el hidrógeno va a ser ¿cuánto? El subíndice. 1. 1, muy bien. O sea que el A va a ser 1. El B, les he dicho que siempre, por ahora, va a ser 1. O sea que la del cloro va a ser 1. Y ahora vemos el cálculo para C del oxígeno, en este caso del cloro, es 1. Entonces queda ahí. Ahora hagamos para el que hemos hecho del azufre. Siempre el H, la S de azufre y la O de oxígeno. El azufre está actuando con valencia 4. ¿Cuánto es el valor de A? 2. 2. Muy bien. El valor de B, 1. 1 siempre. Bien. Y el de oxígeno, que 3. actúa con valencia 4, El 3. el 3. Bien. Y si actúa con valencia 6 el azufre, ¿cómo sería su ácido? Sería el ácido H4. sulfúrico, ¿verdad? Sería H1, el seguro. H1. No, H2 H2. y oxígeno Muy 4. bien. 4. Oxígeno 4. Muy bien. Ahora vamos a nombrarlos.
que ya ha dicho uno de sus compañeras por ahí un nombre que he escuchado. Bien. O sea que presten atención que depende de la valencia, van a tener diferentes fórmulas químicas los ácidos. Profe, ¿El cloro cuántas valencias tenía? El cloro. Ahí alguien quería preguntar algo, Nelson. ¿Sí? sí, ¿Quién? yo, Facundo. Sí. sí. El subíndice A no le he entendido bien cómo sacar, ¿me lo podría volver a explicar, por favor? Sí, te los explico. El índice A va a depender de la valencia del no metal. ¿Sí? Si la valencia es impar, el A vale igual a 1. Si la valencia es par, A vale 2. Eso es por una regla Sí, ya está. mnemotécnica. ¿Sí? Y yo Bien, les bien, he dado el gracias. ejemplo, cloro, que tiene valencia impar, y el fósforo me han dicho también. ¿Sí? ¿Entiendes ahora, Facundo era? No. Sí, Facundo, profe. sí. Sí, sí. Bien. Profe, gracias. Bueno, bien. Ahora les preguntaba, el cloro, ¿cuántas valencias tiene? Ya lo hemos visto en la clase anterior. 4, profe. 4 valencias. Bien, ¿cuáles son? 1, 3, 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5 y 7. ¿Cuántos ácidos formar, creen ustedes? 4. 4. Muy bien. Va a formar 4 ácidos. Entonces aquí tenemos el primer ácido del cloro. El segundo, ¿cuál sería? Después el tercero, perdón, y el cuarto. Y tendríamos que agregar un subíndice en la segunda, ahí, profe, en el oxígeno, un 2. Aquí en el segundo ejemplo, un 2, 2, sí. ahí. Sí. Bueno, bien, el resto, controle. Si es así, si no me dice no, no es así, corrijan. ¿Por qué un 2 ahí? A ver, Porque estamos trabajando Tiene con la valencia valencia 3. 3, se le agrega un 1 al ser impar, 3 y más se le 1 divide en dividido 2. 2. los chicos me dicen que esta está con valencia 3. Si es con 3, sumamos 1 con 4. Dividido 2 es 2. ¿Entiende? Ahora sí la entiendo. Sí. Bueno, esta es valencia 1, el primero. El tercero es valencia, ¿cuál 5. valencia? ¿Co? Y el último con valencia 7. Lo voy a separar para que no se vayan a confundir. Aquí lo voy a poner lejos. Bien, dígame la fórmula de cada uno, de los que faltan. Y hay que agregarle un 3 al final y al último 4. Este un 3 me dicen y este un 4. ¿Ya han sacado las cuentas? Sí, así Sí, profe. quedaría. Bueno, Sí, profe. muy bien. Atento entonces. Pensé que dormían. Bueno, como se darán cuenta, es importante que sepan nomenclatura. Porque si ustedes escriben mal las fórmulas, puede que no escriban ninguno de estos ácidos o escriban mal, entreverados. ¿Sí? Ahora viene el nombre. Vamos a utilizar para los ternarios, ácidos ternarios, el sistema tradicional. El sistema tradicional empieza con la palabra ácido, siempre. ¿Sí? De ahí viene el nombre raíz del no metal del cual proviene. En el caso del cloro, hemos visto 4 casos. ¿Sí? Y ya hemos visto en la clase anterior que sus prefijos y sufijos utilizábamos
cuando tenían más de 2 valencias. ¿Se acuerdan? Sí, era el hipo Ujú. y el Bien. per. Y el per, muy Y bien, después está el oso y el ico, serían muy bien. los- El mayor y el menor. claro. ¿Está? Bien. Como aquí tenemos 4, entonces el primero, como es el menor de todos, es hipo, seguido del nombre raíz del no metal, que es el cloro, y este va a ser el hipocloroso. Cloroso. Ah, claro, claro. ¿Está? De ahí le sigue la valencia menor, por decirle así. El 1 Sería es el la menor cloroso. de todas. Después hay otra Claro. menor, que sería el ácido cloroso. Después ya entramos a las valencias Con mayores. el ico y el... Bien. Entonces este Isoclórico. va a ser clórico perclórico. Sería y el último perclórico. va a ser el perclórico. ¿Está? Con eso lo vamos a distinguir a cada uno de ellos. Con el nombre y por supuesto con la fórmula química. ¿Está? Bien. Bien. Esto va para acá. Ahora falta nombrar estos 2 ácidos del azufre. Siempre la palabra ácido en este caso proviene del azufre y el azufre de latín es sulfur. Entonces, ¿qué va a ser para el primer caso? Que es este. Recuerden que son 2 valencias nada más. ¿Qué valencia era este y qué valencia era este? Sulfuroso sería. Bueno, para el primero es sulfuroso. Bien. Para el segundo, Sulfúrico. Sulfúrico. ácido sulfúrico. Muy bien. Esos son los únicos 2 ácidos del azufre. No se confundan con el otro ácido que era H2S. ¿Este qué ácido era? ¿Hídrico? Hídrico. Sulfhídrico. ¿O cómo más? Sulfuro Sulfuro de hidrógeno. de hidrógeno. Hidrógeno. Este es un ácido binario. Les vuelvo a repetir. Es ácido sulfhídrico. O sea, con la valencia 2. Lo voy a poner en rojo para que no se olvide. Ese es un binario. ¿Está claro? ¿Han entendido cómo se encuentran los subíndices? Sí, sí. A, B y C. Bueno, Pero- esto es lo más difícil de los ácidos, ¿sí? Disculpen la ¿Alguien? parte de C1 y C3, no he entendido bien cómo van, cómo se usan. ¿Cuál en el subíndice C, me Sí, dices? ahí abajo, cuando le sumamos 1 y dividimos 2, le sumamos 2 y dividimos 2. Bien, eso depende de la valencia de tu no metal. Si la valencia es impar, como en el caso del cloro, que tiene valencia 1, que estábamos haciendo le sumas a esa valencia 1 y lo divides entre 2. Eso te da el valor de C. ¿Está? Si la valencia es par, como en el caso del azufre, que aquí está con valencia 4, le sumas 2 y lo divides sobre 2. Y esa pequeña cuenta que haces te da el valor de C. ¿Está claro? No sé quién es la que preguntaba. Martina. Pensaba que era un valor fijo, profe, por eso no entendía. Ah, no. Esto es un pequeño cálculo
únicamente para el valor de C, ¿sí? Lo que es constante por ahora es el valor de B, igual a 1. Ese es constante. Pero A cambia si es impar o par la valencia, y lo mismo ocurre con C, que hay que hacer ese pequeño cálculo. ¿Está, Martina? Sí, gracias, profe. Bien. Aquí hay ejemplos para que hagan una tablita. Vamos a hacer por cuestiones de tiempo 1, ¿sí? Vamos a hacer este que dice ácido 2. ¿Cuál es? Si dice ácido, ¿con qué empieza la fórmula siempre? Con H. Con H. No hay duda de eso. Ahora tienen que pensar de dónde proviene cuando dice io2. El yodo. El yodo, ¿cómo se simboliza el yodo? Con la I. Con la I. Y mayúscula. Bien, como estamos en un ácido ternario, ¿qué termina la fórmula química? ¿En qué termina? Una fórmula Oxígeno. química. En oxígeno. Oxígeno. Muy bien. Por lo menos hasta ahí tienen la fórmula básica de un ácido. Ahora falta que me digan los subíndices. ¿Qué valencias tiene el yodo? ¿O cuántas? 1, 3, 5 y 1, 7. 3, 5, 7. 1, 3, 5 y 7. Entonces actúa lo mismo que un cloro, porque tiene las mismas valencias del cloro. 1, 3, 5 y 7. Entonces, ¿cómo será la estructura química o la fórmula química? Y en este caso sería con la valencia 3. Entonces el oxígeno tendría subíndice 2. Muy bien. Estamos ahí. ¿Está? Entonces, si se fijan en la estructura, vienen aquí, que es oso, cloroso, iodoso, que es lo mismo que este. ¿Está? Lo único que cambia es el no metal, por supuesto. ¿Está claro? Sí, que Bueno, hace rato me han dicho las valencias del fósforo. El fósforo da dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque el fósforo forma muchos ácidos con sus valencias. Por cada valencia forma 3 ácidos, para su desgracia. Y con la valencia 3 y con la valencia 5. O sea que el fósforo forma 6 ácidos distintos con su nombre y su fórmula química. ¿De qué depende eso? Eso depende de los óxidos del fósforo con cuántas moléculas de agua vaya reaccionando. Entonces va formando diferentes ácidos para diferentes momentos en el cual se encuentra con una valencia 3 o con una valencia 5. ¿Está? ¿Cómo vamos a aprender los nombres de estos? Nosotros le hemos puesto esta tablita que está, por un lado, la fórmula química, el nombre y los subíndices. O sea que ustedes no tienen que hacer cálculo de A, de B y de C. ¿Por qué? Porque nosotros ya les estamos dando los valores de A, B y C. Y además, porque estos valores no lo van a encontrar si hacen el cálculo de A, B y C. ¿Está? Entonces, este número que ven aquí, el 1, es el valor de A. El otro 1 es el valor de B. Y el valor de 2 en este caso es de C. ¿Está? Para estos casos vamos a utilizar los prefijos meta, piro y orto. ¿Sí? En los 6 casos, si se fijan, viene meta, piro y orto. ¿Está? ¿En qué se diferencia? En la terminación. Oso, de los 3 primeros son oso, pero diferenciarlo, como todos
él tiene el prefijo que los diferencia, que es meta, piro y orto. Lo mismo pasa para la valencia 5, esa es la mayor para el caso del fósforo, entonces por eso todos terminan en ico, pero lo que los diferencia es el prefijo meta, piro y orto. ¿Está? Para este último caso, comercialmente, a este ácido se lo conoce como ácido fosfórico. O sea que cuando uno va a comprar, con que diga ácido fosfórico es suficiente y le van a vender este que es el último, que es el ortofosfórico. ¿Sí? Comercialmente se lo conoce así, ácido fosfórico. Es un nombre común. ¿Está? Pero aquí les dice, o bueno, en la guía les dice que los casos especiales se da para el fósforo, para el boro, para el arsénico y el antimonio. O sea que va a cumplirse lo mismo de los subíndices para todos ellos. También tienen que agregarle estos prefijos meta, piro y orto según el caso. Y lo que va a cambiar es el centro del nombre. En el caso del boro, si se fija en la tabla periódica, ¿qué valencia tiene el boro? 3. 3. Es la única que tiene el boro. Pero aún así forma 3 ácidos el boro. Como tiene valencia 3, estaría dentro de este caso. ¿Sí? Para el caso del boro, vamos a escribir aquí las fórmulas. ¿Cómo sería para el boro en el primer caso? Sería HbO2. O2. ¿Está? Así van a ir formando para el boro. El segundo Y ahí, va a ser... ¿cómo sería el nombre? No ponemos, o sea, Sí, ya ¿terminaría en les oso digo. o en Nico? Ahora les digo. Una. Ahora les digo. Aquí sería 4,25. Todos son subíndices. Pero ¿por qué quedaría así? ¿De dónde sale el 5 y el 2? Eso les he dicho anteriormente que es porque los óxidos de estos compuestos, cuando se combinan con moléculas de agua, van formando estos diferentes ácidos. ¿Sí? Son reacciones químicas, que más adelante van a ver reacciones químicas, que se van formando diferentes ácidos cuando los óxidos reaccionan con agua. ¿Sí? Como es complicado encontrar esos subíndices, nosotros les ahorramos los pasos y les damos directamente. ¿Está? Por eso les digo 4,25, que se lo aprendan así en la nomenclatura. Bien. ¿Qué nombre le vamos a dar? Como la compañera ahí preguntaba. Para este primer caso, vamos a poner siempre la palabra ácido. Vamos a usar meta, ¿sí? Pero como el boro tiene una sola valencia, que es 3, se lo conoce como metabórico a todos, ¿sí? Más allá de que tenga una sola valencia, todos los ácidos terminan en ico. Ácido metabórico, el otro ¿cómo va a ser? El 4,25. Pirobórico, ácido pirobórico. Pirobórico. Y el otro va a ser ácido ortofórico. ¿Está? Ortofórico. ¿Sí? Bueno. Pero ese ¿También se lo puede ico... poner como bórico, profe?
No, eso se lo... Sí, en No, realidad sí, sí, sí. sí se Sí, lo ve, porque el sí, sí, tema, la sí, cuestión sí, esta de prescindir del prefijo orto, es decir, de no utilizar el prefijo orto, es una sí, sí. convención a nivel mundial, ¿sí? O sea, todos los químicos del mundo, gente que sepa de química en el mundo, sabe que si vos dices bórico, estás hablando del ortobórico, ¿sí? Si vos dices fosfórico, es el ortofosfórico. O sea, por convención se prescinde del uso del prefijo orto para los ácidos orto, ¿sí? Lo puedes usar o no. Si está puesta la palabra orto, está bien. Y si no pones, también está bien, ¿sí? Si vos querías hacer referencia al meta y no escribes el prefijo, todos los demás vamos a pensar que estás hablando del orto, ¿sí? O sea, es una convención a nivel mundial, digamos, el prescindir del prefijo orto. O sea, que si nosotros ahí le decimos ácido bórico, sabemos que es el orto bórico, no es ni el pirobórico ni el metabórico, ¿sí? Si yo quiero hacer referencia al metabórico o al pirobórico, tengo que poner sí o sí el prefijo, ¿sí? Si yo digo bórico, vamos a saber todos los que escuchemos la palabra bórico, sabemos que estás hablando del orto bórico, ¿sí? Así sería. O sea, resumiendo, Nada, Gabriel. obligatorio para los dos primeros, el meta o el piro. Para el último, ahí pueden elegir. Si le ponen la palabra orto, bórico o bórico, da lo mismo. Pero los dos primeros es obligatorio. Tal cual. ¿Está? Bien. Y bueno, así sucesivamente para el arsénico y el antimonio. ¿Está? Practiquen con el antimonio, el arsénico, porque por ahí los nombres son medio raros de cuando uno los pronuncia, parecen un nombre extraño. Pero traten de hacerlo, pronuncien y cualquier cosa consulten. ¿Sí? Lo único que cambia para esos casos es lo del centro. Si viene del arsénico, aquí va a ser meta-arsenoso. Si es con la mayor, meta-arsénico. ¿Sí? Y así, con el antimonio también. ¿Está claro? Silencio, no es nada. Sí, Inge. Bueno. Sí, profe. Muy bien. 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 Después tienen otros casos especiales de el manganeso y el cromo. El manganeso y el cromo, ¿son metales o no metales? ¿Qué creen ustedes? ¿En qué parte de la tabla periódica están? ¿De los metales o de los Metales. no En los metales? metales. Muy bien, Metal. de los metales. Bien. ¿Por qué son casos especiales? Porque nosotros estamos viendo la estructura que es un no metal. Y aquí hay un metal, que sería el cromo y el manganeso. ¿Sí? Estos son metales. Por eso están puestos aquí como casos especiales. ¿Sí? El manganeso forma dos ácidos. ¿Qué valencia tiene el manganeso? Si ustedes se fijan aquí la fórmula química, ¿qué valencia tendrá? 2, 3, A ver si 4, 4 y 6. 6, 7. Bueno, pero aquí, ¿con qué valencia está actuando? Si ustedes ya tienen la estructura química. 4 y Con la 6. 6. Con la 6 está arriba. Y abajo. Aquí me dicen que está con la 6. Sí, A y ver. abajo con la 7. Bueno, yo lo pongo con números romanos y aquí abajo pongo la valencia 7, como me dice el compañero. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Valencia Sí, profe. 6 Sí, para el profe. primer Sí, caso. profe. Bien. Si tiene valencia 6, es valencia par, el valor de A es 2. ¿Sí? El valor de B siempre es 1 y el valor de C hay 4, que 7. calcular. 6 más 2, 8 dividido 2 de 4. Por eso está con valencia 6. Y este está con valencia 7. 7, vale, aquí el valencia impar le corresponde un 1. 7 más 1, 8, dividido 2 de 4. Le da el valor de C.
¿Está? Si se fijan, los dos tienen estructuras al final similares, MnO4. Por eso es muy fácil de confundirse. Uno es el ácido mangánico y el otro es el ácido permangánico. Este per no viene al caso de que es la mayor de todas ni nada. Tradicionalmente se lo conoce como permangánico para hacer referencia a la valencia de 7, ¿sí? Pero no es que hay otras valencias, por ejemplo del cloro, que forma 4 ácidos. No, el manganeso forma 2 ácidos nada más. Pero tradicionalmente se lo conoce como permangánico cuando está con valencia 7. ¿Está? Lo mismo pasa con el cromo. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer una consulta? ¿Sí? Sí, es decir que el manganesio tiene valencia en 7 porque en mi tabla me aparece 2 y 3 nomás. ¿Perdón? No he entendido la pregunta. Sí, Rita, tiene valencia, tiene muchos valores de valencia y Sí. tiene 2, 3, el 4, el 6 y el 7 también. Sí. Tiene Ah, muchos bien, bien. valores. Pero solamente Pero- va a formar ácidos, oxoácidos con la valencia 6 y con la valencia 7. Solamente Ujú. con esas dos valencias forma, por eso esos dos son los únicos oxoácidos que vas a conocer o que vamos a ver de mangánico, Claro. digo, de manganeso, el mangánico y el permangánico. Claro. Por eso les decía que el nombre permangánico no es que se va a comportar como el cloro que va a usar las 4 valencias, ¿sí? Sino que tradicionalmente se lo conoce así con la valencia 7 como permangánico. ¿Está? Disculpe, profe, ¿y en qué Sí. caso se utiliza la demás valencia? La 2, la 3 y la 4. Eso lo vamos a ver para los otros compuestos. Sí, ¿Sí? generalmente con la 2, la 3 y la 4, obviamente puede formar óxidos, Los óxidos, los sí. óxidos y va a formar hidróxidos también, ¿sí? Sí, Sobre todo hidróxidos. los hidróxidos los forma con la valencia 2 y con la 3. Entonces ahí tenemos el oso y el ico, digamos, en el caso de los hidróxidos. Bien. Y si vos te entra duda de qué terminación usar, usar la nomenclatura sistemática, ¿sí? Directamente, que es la que nos permite indicar el nombre. Si te olvidas, porque a veces pasa, por ejemplo, en los óxidos, que te puedes olvidar, y en el caso del manganeso va a formar 5 óxidos, directamente te conviene en ese momento, en vez de usar la nomenclatura tradicional y acordarte bien cuál es el prefijo y cuál es el sufijo, directamente utilizar, cuando sea posible, la nomenclatura sistemática. Sobre todo en el caso de los binarios, como los óxidos, es súper práctico ahí, ¿sí? Entonces vas a tener monóxido, dióxido, trióxido, ¿sí? Sí, yo les he dicho que en los Gracias. óxidos preferimos trabajar con la sistemática. Uh-huh. ¿Alguien más quería preguntar algo? Con la valencia 4, ¿qué pasa? ¿Del manganeso? Sí. Va a Con la formar valencia... óxidos. Uh-huh. Va a formar óxidos, puede formar óxidos, no ácidos. Los únicos 2 ácidos son con estas valencias, el valencia 6 y la valencia 7, ¿sí? Con el resto lo pueden ver formando óxidos, como dice la profe, o hidróxido. Pero eso va a depender del ejemplo que le dé el ejercicio. ¿Está? Profe, No se asusten, pero sí lo van a aprender más adelante. ¿se Sí, podría otra usar el consulta. desktop, profe? Sí, Nahuel otra quiere consulta. hablar. Nahuel. Sí, Nahuel. sí. ¿Se podría usar el desktop? También. ¿En cuál? En los óxidos. Sí, profe. Los óxidos, sí. Sí, 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 sí. sí. Yo les he dicho, de preferencia la sistemática y la de stock en óxidos. ¿Sí? Para el caso de estos compuestos que son ácidos, es tradicional. Los ternarios trabajamos siempre en nomenclatura tradicional, ¿sí? Hidróxidos, oxoácidos y sales ternarias, y bueno, obviamente sales binarias, trabajamos siempre con la tradicional. Pero después en los compuestos binarios ustedes pueden nombrar con cualquiera. Sí, pero ojo, o sea, en realidad existe también la sistemática para estos ácidos, pero nosotros no la vemos Obvio. aquí, ¿sí? Porque No es la más vemos porque es complicado. complicada, es más complicada la sistemática.
Aparte porque la tradicional se la sigue usando, comercialmente se lo conocen así que no se ha dejado de usar y es la más fácil. Bien, para el ácido derivados del cromo tenemos dos ácidos, el ácido crómico y el ácido dicrómico, ¿sí? Estos dos únicos ácidos forman el cromo. ¿Con qué valencia estará el cromo aquí actuando? En la primera, a ver si La se dan valencia cuenta. 6. Profe. Bien, con la valencia 6 forma estos ácidos, ¿sí? Esto no traten, la última no traten de encontrarla con la reglita que estábamos haciendo los cálculos arriba, por eso le ponemos el 227, el ácido dicrómico. La de arriba sí la van a encontrar con los cálculos, 6 más 2, dividido 2 de 4. Por eso es 214 y Entonces, 227. en ambos casos está Esto con lo la único que valencia tiene... 6. Sí. Recuerden que el cromo forma óxidos con las otras valencias, ¿sí? Y ahí venía el problema si usaban la tradicional. Por eso es recomendable, vuelvo a repetir, para los óxidos, la sistemática para que no se confundan con las valencias. Ahí el cromo usa dos átomos de cromo, ¿no? Con valencia 6, por eso tiene 7 al final. Sí, es complicada porque es una reacción química que sufre y se forma este ácido, ¿sí? Sí, tiene dos átomos de cromo. Esa también es otra excepción. El valor de B aquí ya no es 1, como veníamos trabajando anteriormente. El valor de B es 2 aquí en este caso, ¿sí? Pero no sale del cálculo que estábamos haciendo arriba, ¿sí? Por eso son casos especiales que se lo tienen que aprender así para ser más rápido, ¿sí? Bien, ahí tienen ejemplos para que los resuelvan. Este es un caso especial de ¿qué? Del antimonio. El SB es el antimonio que está aquí. Un caso especial. Puede formar metapiro u ortofosforoso o con la terminación ico. Ustedes verán en qué termina. El subíndice es 314, si se fijan. Entonces, vienen y buscan aquí dónde está el 314 y es el último. Entonces, es el ácido orto, ¿cómo sería? Antimónico. Antimónico, ¿sí? Es el ácido ortoantimónico. Y si no, le puedes sacar la palabra orto y es antimónico. ¿Está? Bien. Bien. Por último, vamos a ver sales ternarias. Que las sales binarias, ¿cómo era que me habían dicho ustedes que eran las fórmulas químicas o las estructuras químicas de las sales binarias que han estudiado en sus casas? Un metal y un Metal y no metal. Hidrógeno y no metal. ¿Cómo? ¿Un hidrógeno? ¿He escuchado por ahí? No, No, un Metal y no metal y un no Metal y metal. un no metal. Bien, un metal y un no metal. Bien. Para el caso de las ternarias, además del metal y no metal, se le agrega el oxígeno. Por eso está aquí presente en las estructuras químicas, ¿sí? Si le sacan el oxígeno, es una binaria. Y si le ponen el oxígeno, es una ternaria, ¿sí? Se parecen mucho, en realidad derivan, de la estructura de los ácidos. Si se fijan, ¿qué había aquí en los ácidos? En este Un M, hidrógeno. que Un un hidrógeno, muy Hidrógeno. bien. En los ácidos hay, digamos, un hidrógeno. Ahora ese hidrógeno se reemplaza por un metal, ¿sí? Y lo mismo tienen los subíndices A, B y C, ¿sí? Bien, vamos a formar el ácido que deriva del carbono. Díganme la estructura del ácido que deriva del carbono. El carbono ya he dicho que está con valencia 4. Siempre lo vamos a trabajar así. Vamos a formar un ácido ternario del carbono. Díganme la fórmula. Un ternario.
¿sí? Con el carbono. H, ¿Carbono con qué más? H, carbono No, y el oxígeno. ácido del carbono. Un ácido ternario que deriva del carbono. El Va a hidrógeno, el carbono y el empezar, oxígeno. bueno, HCO. HCO. Bien, díganme las valencias, perdón, los subíndices, si el carbono tiene valencia 4. 1, 1, 2, No. 2, 1, 2 3. con hidrógeno 3. 2, 1, 2, 1, 2, 3. y 3 en oxígeno. Bueno, ¿están conformes con los subíndices? ¿Han hecho sus cálculos? Sí, ¿O hay sí. alguna en disconformidad? Bueno, si la valencia es par, que en este caso es 4, entonces el subíndice A es 2. Entonces para calcular el valor de C es 4 más 2 son dividido 2 de 3. ¿Está? Tenemos el ácido carbónico. Se lo conoce como ICO, termina más allá de que tiene una sola valencia, así se lo conoce, el ácido carbónico. ¿Sí? Bien. El ácido carbónico, cuando reacciona, hay reacciones químicas de por medio, viene y se combina con el sodio, entonces el sodio pasa a ocupar el lugar del hidrógeno. Entonces tenemos este caso. Ya no es un ácido, ya pasa a formar una sal, que se lo conoce como sales ternarias, en donde el hidrógeno ha sido reemplazado por un metal, por un elemento metálico. En este caso es el sodio. Si se fijan, los subíndices que estaban en el ácido siguen estando en una sal. Está el 2 y está el 3. ¿Está? Pero, ¿qué cambia ahora con respecto a los ácidos? Es la valencia del metal. Por eso ustedes en la guía van a ver los cálculos similares a lo que estábamos haciendo anteriormente para ácidos, que si es par o impar, cuánto vale el A, el cálculo de C, pero lo que va a cambiar aquí va a ser la valencia del metal, porque no todos los metales tienen una sola valencia o pueden tener dos, como en el caso del hierro. ¿Dónde van a ir esas valencias de los metales? Acompañando a la última porción que venía del ácido. En este caso, entre paréntesis, ponemos el CO3 y como subíndice le ponemos la valencia del metal. En este caso, como es el sodio, tiene valencia 1 y es imaginaria. Entonces nuestra sal va a terminar siendo Na2CO3. ¿Está? ¿Han entendido hasta ahí cómo se forma la sal? Sí, profe. Profe, Bueno, ¿sí? y si la valencia del metal sería otro número, por ejemplo el 2, el no metal con el oxígeno va Bien, entre paréntesis. bien. Ahora vemos. Para el caso simple, el sodio tiene valencia 1. ¿Qué pasa, como dice la compañera aquí, si tenemos un metal que tenga más de 2 valencias? Por ejemplo, el hierro. ¿El hierro qué valencia tiene? 2 y 3. 2 Ah, y no, 3. ese es 2 y 3. A ver. 2 y Sí. 3 me dicen. Sí, ¿Es bien Sí, o mal? sí, 2 y 3 sí, es. sí, 2 y 3. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces vamos a formar una sal con el hierro, la misma sal que estábamos ocupando arriba, que viene del ácido carbónico. Pongo 2 y 3, aquí, 2 y 3, pero ahora viene el problema. Esta parte encerramos con paréntesis y esta otra también. Cambio porque me lo está tomando como subíndices.
¿qué valencia o con qué valencia quieren formar la sal con respecto al hierro? A ver qué valencia eligen para el hierro. Con la Con la 2. 3. Díganme. Con la 2. Bueno, la valencia del metal, si actúa con 2, va fuera del paréntesis. Bien. Y para la otra valencia, ¿cómo sería? ¿Cómo sería para la otra valencia? ¿Para 3? Ujú. Lo mismo, pero con 3. Bien. 3 al final. Lo mismo, pero con 3. Bien. Vamos. Aquí sería un 3. Voy a copiar esto. Pero con 3. Bien, ¿y cómo lo vamos a nombrar a cada uno? Ahí viene el problema de la nomenclatura también, pero vamos a utilizar tradicional. Recuerden que cuando hacíamos intercambio de valencia, en algunos casos podíamos simplificar. ¿Recuerdan? Sí. Sí, bien. Aquí, ¿en cuál de estos dos casos podemos simplificar? Con la valencia 2. ¿El de arriba? Este. Bien. Únicamente se pueden simplificar este que está aquí y este que está fuera del paréntesis. ¿Sí? Los otros no se pueden simplificar lo que está aquí adentro del paréntesis. Eso no se simplifica. Entonces este desaparece. Está enloquecido el zoom, lo bloquea todo. Bueno, vamos a tachar. No. Bueno, por fin. Ahí está. Ese sería el simplificado. ¿Y este se puede simplificar? No. No, profe. No se puede. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo vamos a llamar a cada uno? En los ácidos terminaban en ico o en oso, ¿recuerdan? O también hipo, oso o per, ico. Bueno, en el caso de las sales, vamos a seguir utilizando ese ico, ese per y ese hipo, pero en vez de ico y oso, vamos a cambiar por ato e ito. ¿Sí? ¿Cómo va? Aquí viene el problema digamos, para recordar. En el caso del carbono, ¿qué ácido, cómo era su nombre este? Nombre tradicional, ¿no? Ácido carbónico. Bien, ácido carbónico. Ico no tiene nada que ver con la mayor o menor porque tradicionalmente se lo conoce como carbónico, pero es la única valencia que tiene y se lo conoce así. Bien, como termina en ico, la sal que deriva de este ácido, como es ico, va a terminar en ato. Carbonato de Entonces, sodio.
Bien. Carbonato de sodio, el primer caso. Carbonato de sodio. Porque el ácido terminaba en ico. Entonces, estas otras dos sales también van a ser carbonato. ¿Sí? Carbonato. Pero va a cambiar en la parte del metal. Para la primera que está con rojo, ¿cómo va a ser? Si está con la mayor valencia el metal. Carbonato férrico y carbonato ferroso. Bien. Férrico. Y este va a ser ferroso. ¿Está? O sea que el ico y el oso va a permanecer, pero para la parte metálica. El ato, perdón, y el hito que les he dicho hace rato, únicamente cambian para esta parte de la forma química. Carbonato, ¿por qué? Porque vienen del ácido carbónico, ico. ¿Sí? Y ahí no Díganme. ¿Por qué es Sí, carbonato? porque viene de este ácido que terminaba en ico. Si es ico, en una sal termina en ato. Claro, ¿Sí? pero ahí Ya no no podemos estaría decir. usando con su menor valencia. Perdón, no escucho bien. ¿Cómo? Ahí está usando la menor valencia, ¿no sería carbonito ferro? ¿O no? No, la menor valencia con respecto al metal, ahí sí vas a tener en cuenta el ico y el oso. ¿Sí? Pero como el carbono tiene una sola valencia, ¿no? Al ácido se lo conoce como ácido carbónico, ico, termina en ico. ¿Está? Entonces ese carbónico se transforma en carbonato para hacer una sal. ¿Sí? Díganme el ácido, por ejemplo, del cloro con la menor valencia. Ahí vamos a ver un ejemplo y para que se den cuenta. El ácido del cloro con la menor valencia. Con la valencia 1. Sí. El hipercloroso. Bien. ¿Y la fórmula es esta o está mal? No, ahí está bien. Bueno. Bien, muy bien. Entonces este es el ácido hipocloroso. Si yo quiero formar una sal con el sodio, por ejemplo, que es la más fácil, ¿cómo sería la estructura de mi sal con derivado de este ácido? ¿Qué va a cambiar de un ácido con respecto a una sal si yo quiero combinar con el sodio? En vez del hidrógeno, el sodio reemplaza el hidrógeno. Muy bien. El sodio reemplaza el hidrógeno. El resto sigue siendo lo mismo. ¿Está? Bien. Ahora, los subíndices. Así está bien. Bueno, todos son imaginarios porque todos son unos en este caso. Como el ácido se llama hipocloroso, oso. Sería ¿sí? hito aquí. Claro, en una sal va a terminar como hito, pero que agregarle el hipo. Claro, pero que hay que digamos, dejar todavía el hipo. Hipoclorito de sodio sería. Claro, el hipoclorito de sodio. ¿Sí? ¿Esto no es la lavandina, Inge? Claro, esta es la comercialmente, ustedes como la conocen, la lavandina, que es la marca comercial, pero es agua lavandina. Este es hipoclorito de sodio. ¿Sí? Eso es una sal. ¿Está? Eso era lo que me preguntaba recién una compañera que no sé cuál es el nombre, porque no veo yo aquí quién está hablando. Cuando termina en oso, el ácido,
en este caso la sal va a terminar en ito, ¿sí? Porque está indicando la menor valencia. Además es hipo, porque está trabajando con 1. Sí, profe. Y si yo quiero formar no el hipoclorito, sino el clorito de sodio, ¿cómo sería su fórmula química? Sodio, cloro, oxígeno. Ujú. Oxígeno 3. 3. Muy El bien, oxígeno va al subíndice 3. muy bien. ¿Ven? Es la misma estructura del ácido, respetando, por supuesto, la valencia del metal. ¿Sí? Si yo quiero formar el perclorato perclorato férrico, ¿cómo sería mi estructura? Perclorato férrico. Sodio, cloro, oxígeno, No. 7. No, yo estoy diciendo Férrico. férrico. Entonces tiene que ir hierro. Fe. Fe, bien. Yo digo perclorato férrico. El cloro, El los cloro. ClO4. 7. No. 4. Está con la valencia 7, sí, el cloro, pero eso no se confundan. Está con la valencia 7, pero no hay que ponerla aquí porque hay unos cálculos previos. Profe, Ese 7 desaparece. ¿Sí? en el anterior caso no sería valencia 2, en el oxígeno, ¿En cuál? Ajá, en creo que es el 2. En el clorito clorito y de sodio. sodio, El clorito porque trabajo con la valencia está 3. con valencia 3 3. más 1, 4 dividido 3 y 2. 1, 4, dividido 2. Entonces, ¿cuál sería esta? Si Ese no es es clorito, el ato, clorato y bien, sodio. este va a ser clorato. Muy bien. No va a ser clorito. ¿El clorito cuál va a ser en realidad? El Con valencia 2. NaClO2. Bien. Muy bien la aclaración que ha hecho el compañero. De paso, aprendemos la otra nomenclatura. Y ya faltaría Este el va a perclorato. ser clorito de sodio. ¿El litro ¿Ah? a cuál reemplazaba, profe? ¿Cómo? El litro El a hito. cuál, oso. ajá. El hito viene de oso. Cuando el ácido se llama, digamos, era ácido cloroso. En la sal, ese oso pasa a hito, clorito. ¿Sí? Eso está en la guía. Yo ahora los estoy explicando bien sencillo, pero en la guía está bien detallado en cada uno. Y por cuestiones de tiempo, no me pongo a ver toda la guía. Ahora les he pedido el perclorato férrico. Aquí estábamos armando la fórmula química. Y ahí iría un 3. 3, ¿A dónde va a ir el 3? al final. Fuera del paréntesis. Fuera del paréntesis. Eso es importante que me digan fuera del paréntesis. ¿Por qué 3? Porque está Y trabajando porque con la no menor 2. valencia. Bien, porque yo les he dicho el nombre perclorato férrico. ¿Está? Férrico. Perclorato. ¿Por qué perclorato? Porque venía del ácido Clórico. perclórico. ¿Está? Ahí les pongo el ácido para que se den cuenta. Este es el ácido perclórico cuando el hidrógeno es reemplazado por un metal, en este caso el hierro, perclorato férrico. ¿Está? Lo único, el ico y el oso sigue siendo válido, pero para el metal nada más.
Esta parte cambia como hito o acto. ¿Está claro? ¿Dudas? Sí, Inge. No, ninguno. Bueno, bien, bien. Esto es ¿El todo lo cromo que cómo vamos actúa a ahí? ver con respecto a nomenclatura. ¿Cómo? ¿El cromo cómo actuaría ahí? Si ¿Alguien se ha dicho lo algo? quiere incluir. Sí, yo, hija. Agustín, El te pregunté por cromo, el eso va a cromo. depender de con qué ácido quieres formar una sal. Recuerden que el cromo tiene dos ácidos. ¿Cuál es? Ya les he dicho. El ¿Dónde crómico y el estaba? dicrómico. Por acá. Ahí está. Bien. El cromo tiene dos ácidos. Entonces puede formar dos sales. O sea, derivado de estos dos ácidos. Dos tipos de sales. Puede formar una sal dicrómica o crómica. ¿Sí? Si quiero formar una sal con el primer ácido, ¿con qué metal lo quiero combinar? Sodio. Hierro. Bueno, con el hierro, con el sodio. Vamos a formar con el potasio, por ejemplo. El potasio se simboliza con K. Yo quiero formar la sal cromato de potasio. Cromato de potasio. ¿Cómo sería la estructura? Ya les he dicho en la primera parte. El potasio es K. Cr. Cr. O. Después O4. O4. Y ahí ¿Qué le queda. falta El como paréntesis. subíndice? Agregar paréntesis. Bueno, agregamos el paréntesis. El paréntesis puede o no hacer falta. Sí, Depende. porque Valencia el 1 debe potasio ser. es 1. Sí, en este caso es valencia 1 del potasio. Entonces tenemos un 1 imaginario al final. Bien, pero falta un subíndice ahí. Cromato de potasio, he dicho yo. El 2 del coso. El potasio. ¿De Dos qué del hidro. coso? ¿Quién es el Del potasio. coso? El potasio. Bien, ¿Cómo En el es? bien. potasio el 2. El coso del coso que me dicen ahí viene del ácido. El ácido crómico tenía 2,14. Ese 2,14 también tiene que estar aquí en la sal presente, a menos que se simplifique, ¿no? ¿Está? Ese es el cromato de potasio. Y si queremos formar el dicromato de potasio, Ahí en vez de 4, 7 es del oxígeno. cromato de potasio. Aquí vamos a hacer el dicromato. Entonces tienen que respetar lo que había en el ácido. 2,27. Tienen que respetar. En el caso del potasio no hace falta paréntesis porque tiene una sola valencia. En el caso de que quieran formar una sal con el hierro, como decía el compañero ahí, un dicromato férrico, un dicromato ferroso, entonces ahí sí vamos a hacer uso de los paréntesis y poner por fuera del paréntesis la valencia del hierro en este caso. Este va a ser dicromato de potasio. ¿Está entendido? Más o menos lo ha quedado claro. Sí, Inge. Bueno, dicromato de potasio. Bueno, con esto damos por finalizado lo que es nomenclatura. Esto lo vuelven a leer en la guía, está bien clarito, los casos especiales, por qué tienen estos subíndices, después tienen
las sales, el cálculo de los subíndices, pero es muy parecido a los ácidos. Y después tienen las sales de amonio, que ya lo han visto el amonio, aquí tienen una sal de amonio. Este viene de un ácido de caso especial, que es el 427. Si se fijan y vuelven a la tablita de casos especiales, buscan el 427, que era en su principio el ácido pirofosfórico. Entonces, si vuelven aquí a la sal esta, es el piro, si terminaba en icolácido, este va a ser ato, pirofosfato de amonio. Y así van a ir descubriendo, digamos, los nombres y practicando. ¿Está? Bien, Inge. Bueno, espero que así haya sido claro. Si no me consultan, no hay ningún problema, por privado. Y no sé, la profe Fanny, si quería una introducción de la próxima guía. Dale, sí, mejor, para Bueno, ganar un poco de porque ya tienen vamos disponible a la empezar un segunda poco guía periodos. para los que han entrado al CUP. Exactamente, en el aula virtual ya está, en la sección de práctica está puesta la guía número 2, ¿sí? Bueno, ahí voy a compartir yo mi pantalla para que vayamos No se asusten si todavía no les queda bien claro la nomenclatura, porque en las próximas guías van a seguir viendo compuestos y van a seguir practicando, ¿sí? Uh-huh. Claro, tal cual. Ahora anda flotando mi cara por ahí. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, se ve. Parece a mí que sí se ve. Sí, profe. Perfecto, buenísimo. Bueno, la guía número 2, que lo que vamos a desarrollar en completo la semana que viene, trata el tema estequiometría de la molécula, ¿sí? Ese va a ser el tema en el cual vamos a centrarnos ahora en la práctica. Como ustedes han visto ayer en la clase de teoría, o esta mañana, el que se haya conectado esta mañana a la clase de teoría, esa clase de teoría en la que ustedes han visto las leyes fundamentales de la química, porque inclusive así se llama esa clase de teoría, tiene todo el fundamento teórico para los temas que nosotros vamos a empezar a trabajar ahora, ¿sí? Obviamente se suma con la clase que viene también les va a dar mucha información cuando vean los modelos atómicos clásicos, o sea que siempre la teoría y la práctica van a ir de la mano, ¿sí? Eso como primer medida para que tengan en cuenta de dónde salen los fundamentos teóricos de este tema que a veces a uno le cuesta un poquito ver, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un poco la introducción. Son pedazos de la guía que están puestos aquí en la pizarra. Y un poco la introducción que yo quería hacerles era, primero que ustedes tengan en cuenta lo que habíamos hablado con el profesor Nelson, que la parte de nomenclatura la vamos a trabajar durante todo el cuatrimestre, ¿sí? Como primera medida, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Que ustedes hayan aprendido de las 2 clases anteriores. Lo que necesitamos es que a ustedes les quede muy en claro, no solo todas las familias de compuestos, sino que lo que ustedes aprenden a hacer en esa guía número 1 es encontrar lo que se conoce como la fórmula molecular o la fórmula química de un compuesto, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, tienen cualquier compuesto, el que a ustedes se les ocurra, no sé qué he hecho, ustedes tienen un compuesto y lo que tienen que saber es que esa fórmula molecular que ustedes escriben, sea cual fuere la fórmula que ustedes estén escribiendo, ¿sí? Esa fórmula tiene muchísima más información adentro, ¿sí? Ustedes ya saben que tengo los elementos que lo constituyen, ¿sí? No importa la familia de compuestos de la que hablemos, esos elementos tienen un determinado subíndice que me indica a mí la cantidad, ¿sí? Que hay de cada elemento, y esa información es muy importante al momento de hacer cálculos con las cantidades, ¿sí? En estequiometría lo que nosotros vamos a hacer es hacer cálculos de cantidades de materia. Ustedes no se olviden que la química es la ciencia que estudia, o el objeto de estudio de la química es la materia, ¿sí? La materia, la composición de la materia, la transformación de la materia que vamos a ver en reacciones químicas, los cambios de energías que están involucrados en esos cambios,
que lo vamos a ver en termodinámica, la velocidad con la que se producen esos cambios, que lo vamos a ver en cinética, ¿sí? Entonces, el tipo de cambio, porque hay distintos cambios que puede experimentar la materia, por eso tenemos reacciones comunes y donde no hay cambio de valencia, y otras más complejas que son las que vamos a ver en electroquímica. Es decir, que todo eso es el objeto de estudio de la química, ¿sí? Y ahora lo que nosotros vamos a hacer con la estequiometría es ingresar al mundo de la cantidad de materia, ¿sí? Entonces nosotros ahora vamos al mundo de la cantidad de materia. Fíjense que aquí le hemos puesto qué significa estequiometría, ¿sí? La palabra estequiometría es una palabra que deriva de dos términos griegos, ¿sí? No sé ni cómo se pronuncian, ¿sí? Pero alguno debe saberlo, metron, sí, elemento y medida, ¿sí? Es decir, que en esta clase, en estos temas vamos a empezar a trabajar con las cantidades, ¿sí? Entonces, y vamos a trabajar con las distintas unidades en las cuales se puede medir esa cantidad de materia. Fíjense que, a ver, voy a poner en marcador, ¿sí? en resaltador. Fíjense que esas son las cantidades de materias con las que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Moléculas, número de átomos, gramos, moles, ¿sí? Todas esas son las unidades en las que nosotros podemos expresar la cantidad de materia, y lo que vamos a aprender aquí es fundamentalmente hacer la interconversión entre cada una de ellas, ¿sí? Es decir, que si yo conozco los gramos que tengo de algo, puedo saber cuántas moléculas hay, cuántos átomos hay, etcétera, ¿sí? Ese sería básicamente el objetivo en este teórico práctico, ¿sí? Entonces, todo lo que hemos aprendido antes de las fórmulas químicas, de cómo hacer la fórmula química, si nosotros les damos el nombre de un compuesto, ustedes tienen que escribir la fórmula, eso nos va a servir ahora, ¿sí? Nos va a servir para muchísimas más cosas, no solamente el nombre, ¿sí? En la primer práctica hemos visto solo el nombre, ahora vamos a entrar un poco en las cantidades. Y antes de terminar la clase, por lo menos les quiero introducir este concepto, que es el concepto de masa atómica o peso atómico. Nosotros sabemos que la masa y el peso no es lo mismo, sin embargo, muchas veces van a ver que nosotros en química vamos a usarlos como si fuesen sinónimos. Ustedes ya han cursado física, ya saben que no es lo mismo una masa que un peso. ¿Y qué es lo importante aquí? Ustedes saben que cada uno de esos elementos que nosotros hemos visto, que están en la tabla periódica, los que hemos visto en el teórico práctico número 1, ustedes están trabajando con cromo, con hierro, con todos los elementos, cada uno de esos átomos tiene una composición particular, ¿sí? Ya van a ver más adelante con el profe que los átomos están formados por electrones, protones, neutrones y toda esa historia. Pero nosotros hoy vamos a hacer hincapié en lo que es la masa, ¿sí? Cada uno de esos elementos tiene un átomo, o sea, los átomos de los elementos tienen una masa particular, ¿sí? Obviamente los átomos son muy chiquititos, y al ser muy chiquititos es muy difícil pesarlos, ¿sí? Y como es muy difícil pesarlos, no era posible en los momentos que se empezaban con la investigación respecto a la cantidad de materia, es que se crea una escala relativa, digamos, de masas atómicas. ¿Y qué sería eso? Es crear esta escala relativa, es elegir un patrón de masa, ¿sí? Que ahora se conoce como la unidad de masa atómica, y nosotros le decimos UMA, ¿sí? Ese patrón tiene es lo que nosotros vamos a tomar de referencia y los vamos a comparar a todos los demás con nuestro patrón, ¿sí? La unidad de masa atómica, ese patrón de referencia para la masa de los átomos, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Como les decimos ahí, desde el 61, la IUPAC y todos los químicos se han puesto de acuerdo, y desde ahora en más ese patrón se seleccionó arbitrariamente como la 12ª parte del átomo de carbono 2, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos una unidad de masa atómica, nos referimos al átomo de carbono. Ustedes imagínense, yo lo hago como una esfera, pero para que tengan una idea, el átomo de carbono dividido en 12 partes iguales, bueno, una de esas partecitas es lo que se toma como referencia como la unidad de masa atómica, ¿sí? Cada elemento tiene una masa atómica particular, ¿sí? Todos los elementos que están en la tabla periódica tienen una masa en particular. Y esa masa, ¿cómo la vamos a ver nosotros o cómo la vamos a calcular? Todas esas mediciones de las masas ya se han hecho, ¿sí? Y está todo tabulado en la tabla periódica, ¿sí? Lo único que esos valores de la tabla periódica son valores adimensionales, y eso qué quiere decir, que no tienen unidades, por eso es adimensional. Y lo único que nos indica es cuántas veces más pesado que nuestro patrón de referencia es la masa de ese elemento, ¿sí? Pero todos los valores están en la tabla periódica. Por ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos, aquí yo he puesto
la tabla periódica para que lo veamos, vamos a acercar un poco más, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo que les decía ahí era el nitrógeno, ¿sí? Si nosotros vamos a nuestra tabla, cada uno tiene en su tabla este cuadrito con las referencias, ¿sí? Fíjense que aquí lo tengo al oxígeno. El oxígeno, como ejemplo, digamos, para describirlo, lo tenemos ahí al oxígeno. Fíjense que aquí nosotros tenemos el símbolo del elemento, ¿sí? El nombre del elemento, obviamente, y tenemos el número atómico y la masa atómica. Nosotros aquí vamos a trabajar con este valor, ¿sí? Con la masa atómica. Fíjense que en el caso del oxígeno me dice que la masa atómica es 15,9, ¿y eso qué significa? Significa que el átomo de oxígeno es 15,9 veces más pesado que la UMA, que es nuestro patrón de referencia para comparar, ¿sí? En general, nosotros ¿qué hacemos? Utilizamos los valores redondeados. Es decir, en el caso del oxígeno vamos a decir 16. Si el oxígeno pesa 16. ¿16 qué? Ya vamos a ver qué, pero en un principio lo que queremos decir que el oxígeno pesa 16 es que el átomo de oxígeno es 16 veces más pesada que nuestra unidad de referencia, que es la UMA, ¿sí? Entonces, un átomo de oxígeno pesa una UMA, ¿sí? Es una escala totalmente relativa. Entonces, ustedes fíjense que en cada uno de los elementos, nosotros tenemos esos valores de, tenemos los valores de la masa, ¿sí? Por ejemplo, cobre, tenemos 63,5, este es uno de los elementos que lo usamos al valor de masa atómica ahí en el medio, no lo redondeamos a 64, el zinc es otro, ¿sí? 65,4, lo redondeamos a 65,5 y así lo usamos, y después todos, ¿sí? Fíjense que cada uno de los elementos tiene su valor de masa atómica, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos las masas de los átomos, de los distintos elementos que existen, que se han descubierto y que se conocen hasta ahora, todo tabulado en nuestra tabla periódica, que va a ser la herramienta con la que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? O sea que cuando haya que buscar valores de masa, nosotros vamos a ir a la tabla periódica, ¿sí? Y cada elemento tiene un valor de masa característico, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, ¿sí? Hidrógeno tiene una masa de 1, ¿sí? Una masa atómica de 1. ¿Eso qué significa? Que el átomo de hidrógeno pesa exactamente lo mismo que la 12ª parte del átomo de carbono, ¿sí? Es lo mismo, por eso esa relación es 1, es una escala siempre comparándolo con la referencia, ¿sí? En el caso del litio, fíjense, 6,97, o sea, el átomo de litio es 7 veces más pesada que la 12ª parte del átomo de carbono. Fíjense que en la tabla periódica está puesto solamente la masa atómica y no tenemos unidades, ¿sí? No hay unidades, solamente nos está diciendo, nos estamos referenciando, digamos, a qué tan pesado es respecto a el patrón de referencia, ¿sí? Entonces, ya estamos terminando la clase, pero por lo menos quería introducir en esta parte, lo que nos interesa a nosotros que ustedes sepan es que la masa atómica no es más que la cantidad de veces, ¿sí?, más pesado que es un átomo comparado con la unidad de masa atómica, que es nuestro patrón de referencia, ¿sí? Las masas de los átomos están todas tabuladas y están en la tabla periódica, o sea que ahí es donde nosotros vamos a ir a buscar la información, ¿sí? Eso es otra cosa que tienen siempre que tener en cuenta, en la tabla. En general lo usamos redondeado, excepto para algunos elementos en particular, como el cobre, el zinc, el cloro, pero que con la práctica van a ir aprendiendo cuáles son los elementos que vamos a redondear o que no vamos a redondear. En el caso de los parciales, en general nosotros les ponemos los valores de masa atómica para que todos usen el mismo y no haya diferencia a la hora de realizar el cálculo, ¿sí? Entonces, como resumen de hoy, se tienen que ir con eso. En nomenclatura aprendo a hacer la fórmula química. Hemos visto 2 métodos para hacer la fórmula química: intercambio de valencia para binarios, incluido hidróxidos ahí, y la regla mnemotécnica para los ternarios, tanto para oxoácidos como para sales ternarias, ¿sí? Encontrar la fórmula molecular me da a mí muchísima información sobre la composición de esa molécula o de esa sustancia, ¿sí? Me indica qué elementos la forman y en qué cantidad está cada uno. El subíndice me indicaba a mí qué cantidad tenía de cada uno.
Con esa información, ahora yo podría empezar a hacer cálculos numéricos, y esos cálculos numéricos de cantidad de materia van a estar en el contexto de la estequiometría de la molécula, que es el tema que estamos arrancando a ver. Como primer punto hay que saber que cada elemento tiene una masa característica, ¿sí? Ese valor de masa atómica se encuentra en la tabla periódica. Bien, y nos da información sobre cantidad de materia, y nosotros ahora vamos a ir viendo más adelante, la semana que viene, cómo lo vamos a usar, ¿sí? Eso básicamente es lo más importante que les podía decir hoy, así en estos 10 minutos que hemos tenido para arrancar un poco con este tema, ¿sí? Bueno, ya estamos en hora, no los voy a demorar más, voy a dejar de compartir la pantalla. Y eso, ¿sí? No sé qué dice ahí. ¿Puede ser también representado con peso atómico estándar en la tabla? Sí, sí, sí. Aquí todo dice, con lo que le acaban de decir, ustedes traten de buscar esa información en sus tablas periódicas, porque no todas son iguales, tienen colores diferentes, tienen nombres diferentes, denominaciones diferentes. Entonces, como tarea para la casa, busquen una tabla periódica y acostúmbrense a encontrar las masas atómicas que le acaba de decir la profe. Claro, exactamente. Así que bueno, eso sería por ahora. Con que se lleven esa información y la vayan un poco procesando en su cabeza es más que suficiente. El miércoles que viene vamos a desarrollar todo el tema de estequiometría, y la idea es terminar la guía número 2 la clase que viene. Y para la próxima, a partir de la próxima ya, con calculadora a la par. Exacto, ¿Sí? me había olvidado ese detalle, pero sí. Calculadora y calculadora científica, ¿no? Y tabla periódica. Perfecto, así vamos resolviendo y cada uno se va Bien. acostumbrando a trabajar con su propio material, ¿sí? Así que bueno, chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos